Ahora sí, mi Dios, mira, soy un poco lento en esto, pero en otras cosas soy relativamente rápido. Bueno, chicos, vamos a ir medio rápido, vamos a hablar de tomografía de tórax. Cualquier cosa me interrumpe, por favor. La tomografía de tórax con respecto a la placa es que es 100% más resuelta o tiene 100% más de resolución que la radiografía convencional en las enfermedades del tórax, ya que tiene tres tipos de dimensiones, como les dije ayer, alto, ancho y profundo, además que te permite hacer cierto tipo de reconstrucciones, ¿ya? Sacando tórax óseo, colocando tórax vascular, eliminando algunos artefactos que considera el médico imagenólogo el que manipula el equipo digital que puede hacerlo y te permite entrar a cierto tipo de programas, como el programa de nódulos pulmonares, por ejemplo, o el programa de infiltrados. Bueno, ahora con la inteligencia artificial aplicada a las imágenes, hay un sinnúmero de posibilidades de aplicación, como por ejemplo la probabilidad de que infiltrados imagenológicos por el tipo de infiltrados, por la disposición, puedan, de acuerdo a programas de inteligencia artificial, determinarte si es más compatible con una neumonía por COVID, por influenza o bacterias, por darles un ejemplo. Además, se puede hacer inclusive navegaciones como la broncoscopía virtual en este tipo de tomógrafos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de la densidad en unidades Hounsfield, les decía, nos permite ver y medir más de 1000 y menos de 1000 unidades Hounsfield, donde podemos ver justamente esta situación. Densidad agua, que va, digamos, entre menos de 10 a 10, ¿no veo? O menos, ese rango de densidad será líquido, un poco más será ya otro tipo de densidad tipo sangre, y vamos viendo, por ejemplo, 100 a menos 100 unidades van lo que es más 100 sangre, algún tipo de tejido con grasa, músculo, y menos de 100 está la grasa, ¿no? Mezcla de tejido graso con tejido conectivo, y más de 100 y menos de 100 hay otro tipo de densidades que nos va a importar, digamos, como eh, hueso compacto, da más de más 1000 unidades, casi 3000 unidades, y en ese rango pueden haber calcificaciones, nódulos sólidos o semisólidos, o menos de 100 puede estar casi, o está casi siempre el aire. Entonces, de acuerdo a donde uno pone el cursor y mide en unidades Hounsfield en una estructura dada en cualquiera de los tres cortes que ya vamos a ver que se dan, uno puede determinar de qué de qué estructura estamos hablando. Aquí veo y les pongo en contexto porque habitualmente se pregunta esto en los exámenes. El aire tiene una densidad de menos 1000 unidades a menos 5000 a menos 9000 unidades Hounsfield. El líquido, menos 20 más 20 unidades Hounsfield, habitualmente es líquido de tipo, inclusive se puede decir seroso o transudativo o exudativo si es que es más denso. Grasa, menos de 70, tejidos blandos, 40 unidades Hounsfield positivo, y el hueso casi más de 230 unidades Hounsfield. Por ejemplo, en esta tomografía de corte parenquimatoso vemos en las cuatro tipos de densidades, y lo medimos así: el aire, menos de 1000, la grasa pericardíaca, menos de 100 unidades, menos 100 unidades Hounsfield, líquido, más 20 unidades Hounsfield, y el hueso, más de 400 unidades Hounsfield. Las condiciones técnicas es que se hace habitualmente una placa computada, ya la van a ver ustedes, tipo PA, y se hacen los cortes que va uno a realizar, es el llamado Scott View. En el tomógrafo de alta resolución tenemos dos tipos de ventanas habituales: la ventana de parénquima pulmonar y la ventana de mediastino. Tenemos que tener las condiciones, igual que en la placa de tórax, de que el paciente haga cierto tipo de apneas de 10 segundos como mínimo. Hay que programar el espesor de corte adecuado.
la distancia entre cortes y va a ver si realmente va a ser con contraste o sin contraste. Ya, aquí tenemos otro tipo de protocolo donde para cada patología, más o menos nuestros imagenólogos saben el tipo de cortes o grosor de corte y voltaje aplicado. Este es el topograma o Scott View donde uno hace y planifica los cortes antes de empezar. Habitualmente es una distancia de 10 milímetros, de 8 a 10 milímetros, los cortes que se van haciendo. Se ve así. Y hay dos tipos de ventanas, les decía, ¿no? De parénquima pulmonar, donde ustedes ven que es blanco y negro prácticamente, y acá nos permite ver una opacidad paramediastinal en el lóbulo superior, irregular, pero no podría decirte de qué se trata, es una masa, un infiltrado de tipo neumónico. Tendríamos que recurrir a medir la densidad en unidades Hounsfield o pasar justamente a la ventana mediastinal para determinar la misma. ¿Ya? Y vamos cortando y habitualmente se va viendo, ya van a ver ustedes en un tipo de video. Acá vemos otra lesión en la ventana mediastinal que obviamente parece ser una cavitación, pero ¿cómo se va a ver mejor esto? Con una ventana o parenquimatosa, donde yo veo que sí realmente se trataba de una imagen hiperclara. Por los bordes parece ser un absceso o dos abscesos pulmonares en el lóbulo inferior, segmento ápico posterior del lado derecho. Entonces tenemos este tipo de cortes. Vemos un corte que es axial, tanto en ventana, donde está la flecha, de tipo, a ver, voy a tratar de pasar esto sin hacer, ya. Vemos acá esto que se llama ventana mediastinal, esto se llama ventana parenquimatosa, corte axial, se van haciendo cada 8 a 10 milímetros, reconstrucción en el plano coronal, ya, y se va yendo de atrás a adelante, de adelante a atrás, según lo que usted quiere ver, y vemos acá la reconstrucción sagital, que es la parte, digamos, lateral. El corte axial te permite hacer este seguimiento axial, como se ve justamente la rotación con la que se va cortando o se va reconstruyendo las imágenes al momento de pasar por el gantry, ¿no? Las indicaciones de la tomografía. Son alteraciones del contorno iliar. Un ilio patológico ya nos hará pensar o un aumento del mediastino con sospecha de síndrome mediastinal y una radiografía que es un poco incierta, una tomografía habitualmente con contraste, el estudio de un nódulo o nódulos, masa o masas. ¿Cuál es la diferencia? El diámetro, el nódulo tiene 3 centímetros, la masa más de 3 centímetros, o infiltrados pulmonares de parénquima, una alteración difusa en la placa del intersticio, por ejemplo. Cuando tienes dudas en la neumonía por COVID, lo hemos utilizado muchísimo, ¿ya? Y tenía sus patrones característicos, lo veremos mañana. Casos complejos de patología pleural, casos complejos de patología de columna vertebral, es decir, metástasis. Uno puede ir a ventana ósea, hacer una técnica que se llama MIP, intensificación de imágenes para ver mejor y hacer zoom en la zona donde uno tiene que ver. Patología localizada en la unión del ingreso u opérculo torácico, se llama así, o en la región tóraco-abdominal, nódulos sospechosos de metástasis, detección de una neoplasia. El programa de nódulos nos ayuda bastante. Embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar a través de la angioTAC y el protocolo de angioTAC o malformaciones arteriovenosas nos ayuda a conseguir un diagnóstico sin 100% de especificidad ni sensibilidad. Tiene su sensibilidad, digamos, importante. Me refiero al hecho de que dependiendo de los vasos subsegmentarios más allá, tal vez baja la sensibilidad, pero los vasos arteriales principales hasta los segmentarios sí tienen una sensibilidad importante que ha reemplazado a la gammagrafía pulmonar. Y arteriografía pulmonar, que antes era el gold standard, sigue siendo, pues se realizan en pocos casos.
Después tenemos la evaluación de pacientes con EPOC para ver si tienen bullas, si tienen la cisura completa para ver si van a ser sometidos a tratamientos de reducción o sobre todo a válvulas endoscópicas o broncoscópicas. Aquí vemos un nódulo calcificado con bordes regulares que probablemente sea benigno, de hecho lo era. Y aquí vemos otro nódulo, pero espiculado, que está en una zona oculta del pulmón y que probablemente requiere contraste y además una investigación alta, tal vez directamente nos vayamos a hacer una cirugía de resección con biopsia de congelación inmediata y si es positivo se hace la lobectomía porque tiene el aspecto espiculado de una neoplasia, ya lo hablaremos después. Este es un corte de una tomografía que, bueno, yo lo puse, lo encontré, fíjense la telectasia del pulmón del lado izquierdo de este niño, me acuerdo la edad que tenía, ya tanto trabajo que tenemos, y ustedes fíjense cómo, donde está el puntero, está el cuerpo extraño. Y no me acuerdo qué era, me parece que era un maní, ¿sí? Y que el niño tenía telectasia del pulmón izquierdo y lo sacamos. Y tenemos todo documentado, pero bueno, acá podemos ver la imagen característica en mosaico, ya donde tienes áreas de compromiso intersticial mixto, que es vidrio despulido y retículo, que se llama crazy padding, ya lo vamos a ver en intersticiopatía, que tiene causas, el pavimento loco, crazy padding, y otras áreas que están más bien hiperlucentes, como si hubiera intersticio tomado y bronquiolitis obliterante. A ver si corre el video, voy a salirme de esto, y vamos a ver exactamente cómo es, puntero láser afuera, si corre esto, bárbaro, perfecto. No estoy teniendo suerte, caballeros. Es un video de neumonía por COVID. No se ha copiado los videos, claro. Es que la tenía en la otra PC y tuve que cambiar. Lamento, chicos. Son cortes que vamos viendo axiales. Los prometo mostrarles después. Son casos súper interesantes. Oh, mi Dios, aquí vemos la ventana parenquimatosa de un tromboembolismo pulmonar agudo. Tampoco se ha copiado en la imagen de video. Lo lamento, chicos. Este es un corte ya fijo, no es un video, donde podemos ver una paciente que yo tengo en este momento internada con secuelas de neumonitis. No se puede hablar de fibrosis, sino neumonitis intersticial reticular. Secuelar de un COVID que tuvo hace 2 años, ¿ya? Y le dieron y le cascaron, diría yo, en este término tal vez coloquial, de excesiva dosis de corticoide, y no quiero estigmatizar al corticoide, el corticoide bien utilizado, el tipo de corticoide, la dosis, la vía, el tiempo, el tapering, el descenso, el switch, el cambio de endovenoso a vía oral y verificar la posibilidad de sobreinfecciones oportunistas periódicamente me han permitido y nos han permitido a los neumólogos en el mundo, y lo hago en primera persona, salvar a muchas vidas, pero muchísimas. Pero este caso fue manejado ambulatoriamente como una tormenta y quedó con secuelas. Menos mal que esta paciente ha tenido de todo, y una de las complicaciones de un neumatocele, que es un quiste más chiquitito que un quiste en el pulmón de la neumonía por COVID, se colonizó el aspergillus, hizo un tumor fúngico, se llama aspergiloma, sangró y sigue sangrando, y bueno, está en vías de hacerse la lobectomía, pese a una embolización arterial bronquial selectiva. Y vean ustedes cómo se ve acá el tumor dentro de la cavidad. Esto se llama aspergiloma intracavitario, ¿ok? Y una reacción inflamatoria intensa, con tejido seguramente de tipo fibrótico alrededor. Este es otro casito donde yo elijo la ventana mediastinal para mostrarles algo que hicimos una videotórax hace 10 días, y encontramos fíjense ustedes esto, que parece normal, pero no es normal, son implantes
tumorales de la pleura que eran compatibles de derrame pleural con mesotelioma, con metástasis de un melanoma. Bueno, y se van viendo diferentes situaciones. Es un corte de un paciente en terapia intensiva, un señor relativamente obeso que tiene aire en la ventana parenquimatosa, está intubado, que hasta el tubo, ¿ya? Y vemos acá que tiene aire en cavidad pleural, eso se llama neumotórax, ¿ya? Y tiene aire en el celular subcutáneo. Y cuando le palpas, está pues inflado, está con crepitaciones al palpar, y eso se llama enfisema subcutáneo, porque el paciente estaba con ventilación a presión positiva y había fuga a tejidos subcutáneos del aire, y eso suele ser dramático para las personas, pero en realidad cuando hay enfisema subcutáneo y ya el paciente está con tubo pleural y está funcionando, es cuestión de tiempo que vaya reabsorbiéndose el enfisema subcutáneo. Bueno, hablamos ahora de la broncoscopía como método diagnóstico sumamente importante que realmente nos permite a los neumólogos hacer la diferencia con el resto de los especialistas, en el sentido de que pues, nos llaman periódicamente y no nos llaman como deberían llamarnos con respecto a gastroenterología. Y siempre lo he dicho. ¿Y por qué lo digo esto? Para reposicionar mi especialidad, que es bien medida menos en nuestro medio por, la palabra se llama ignorancia médica, es decir, porque los médicos ignoran qué es una broncoscopía y dicen, no, pero no sé qué, pero sin embargo, para un gas piden una endoscopia digestiva. Entonces hay una desproporción en las solicitudes y parte de lo que yo estoy acá dictando clases y voy por acá, por allá haciendo algún tipo de charlas, es reposicionar mi especialidad que en otros países se llamaba fisiología, u otrora se llamaba fisiología, o en Chile llaman broncopulmonares a los neumólogos, y esta especialidad es sumamente completa. La broncoscopía es el procedimiento que te permite por un fibrobroncoscopio o un videobroncoscopio o un broncoscopio rígido revisar, visualizar toda la vía aérea superior y bronquios hasta tercer orden y con bronquios ultrafinos hasta bronquios y bronquiolos que inclusive con la robótica que actualmente ha ocupado y ocupa campo en la broncoscopía, junto con sistemas de navegación magnética, visualizar hasta nódulos periféricos e inclusive con algún tipo de artificio, visualizar el parénquima pulmonar con verdaderos microscopios que están insertos en la parte distal de estos pequeños sondas, te podría decir, de tipo endoscópica. Además de visualizar, permite tomar muestras para estudios bacteriológicos, micobacteriológicos, micológicos, citológicos, histológicos, inmunológicos. Hay dos tipos de broncoscopía, la rígida y la flexible. Para saber hacer broncoscopía, que es un arte, ¿no? Uno tiene que saber de memo y hay mucho por aprender el árbol bronquial, ¿no? Bueno, esto se me pasó. Bueno, esto insisto que no era lo que yo tenía preparado porque estaba en mi otra computadora, estaba en desorden. ¿Y cuáles serían las indicaciones diagnósticas de estas broncoscopías? Les mostré en la primera clase una pacientita que estaba tosiendo y no sabíamos la causa, que tenía casi más de un mes tosiendo y se había descartado, se habían hecho todo, incluido la posibilidad de tener coqueluche. Bueno, se hizo broncoscopía para visualizar algo y hay que está adentro lo último para realizar una placa de tomografía normal, digamos, ¿no? La presencia de hemoptisis, la realización de broncoscopía cuando hay una telectasia, cuando hay sospecha de un tumor endobronquial o un cuerpo extraño porque un pulmón está más hipertransparente que el otro y no modifica con la posición inspi y expirada. Para los pacientes que tienen el síntoma estridor, obstrucción de vías aéreas superiores, y les digo, el estridor
es un dato relativamente tardío de la obstrucción de vías aéreas superiores porque se presenta cuando la obstrucción de la tráquea ya ha alcanzado más de 2/3 partes de su lumen. Luego tenemos la presencia de sibilancias monofónicas localizadas, y a ustedes les va a sonar un poquito a nuevo esto, pero las sibilancias habitualmente son polifónicas y aleatorias difusas, que se caracteriza de las obstrucciones bronquiales difusas como el asma, la EPOC y la bronquiolitis. Sin embargo, cuando tú auscultas y escuchas sibilancias con un solo tono, monofónicas, en el hemitórax localizado derecho, digamos, y tiene una opacidad ahí en la placa, obviamente que tendrás que hacer una broncoscopía porque probablemente se trata de una estenosis bronquial, no sabemos por qué. Lo mismo que una parálisis del diafragma de un solo lado de causa no explicada, un síndrome de vena cava superior, una parálisis de cuerda vocal, un paciente que antes hacían para el screening citologías a los fumadores y se tomaban 5 muestras y mandaban al patólogo o al citólogo, y el citólogo decía sospecha de neoplasia, pero en la placa no había nada, es decir, era un estadio 0 de cáncer. Ahí se hacía la broncoscopía. Ahora ya no se estila hacer esto, sino se hace el programa de nódulos y la pesquisa de TAC de bajas radiaciones para etapificar preoperatoriamente un cáncer de pulmón para ver si va a ser receptivo o no receptivo, si va a ser resecable, quise decir, porque el tumor que está más allá de la carina puede ser sometido a una neumonectomía, pero si el tumor tiene extensión hasta antes de 2 centímetros de la carina, desafortunadamente ya no hay tratamiento quirúrgico para este individuo. Cuando el paciente ha inhalado gasolina en forma accidental, ¿cuántas veces me ha tocado ver pacientes que hacen antes compraban bidoncitos de gasolina y querían cargar a su auto y se aspiraban gasolina, venían todos disneicos, con verdadero edema pulmonar, lavábamos para poder justamente disminuir el riesgo de daño e injuria de estos gases tóxicos en la vía respiratoria. Muchos de ellos han quedado con bronquiolitis obliterante. Es mucho riesgo esta práctica, se los recomiendo no hacerlo, o hacerlo con un aspirador que no sea necesariamente la boca. Sospecha de ruptura de vía aérea después de traumatismo, cuando hay enfisema subcutáneo y te chocaste y el manubrio te dio en el tórax anterior y está todo con enfisema subcutáneo y quieres ver dónde está la injuria en la tráquea, el tamaño de la injuria, si va a ser quirúrgica o no. Sospecha de fístula tráqueoesofágica. ¿Cómo lo sospechas esto? Cuando el paciente ha sido sometido a una traqueostomía, por ejemplo, por mucho tiempo, y lo decanulas y de pronto quieres hacerle deglutir y el paciente inmediatamente empieza a broncoaspirarse, a toser, a asfixiarse. Sospecha de fístula broncopleural, nivel hidroaéreo en las placas de tórax, espontáneas o postquirúrgicas. En el estudio de neumonía, sobre todo asociadas a ventilación mecánica, donde no está respondiendo el tratamiento y además se sospecha telectasia, o además se sospecha cuerpo extraño, o además quieres hacer una toilette porque está sangrando. En infiltrados pulmonares en pacientes inmunocomprometidos debería hacerse con más regularidad en pacientes que sospechamos neumonitis o neumonía por neumocistis jirovecii, para discriminar una tuberculosis, para discriminar una micosis. En enfermedad pulmonar intersticial difusa hay una N cantidad de enfermedades, como la neumonitis por hipersensibilidad, que es muy frecuente, pero lamentablemente poco diagnosticada en nuestro medio, que es el llamado pulmón de criador de aves. Nos gustan a muchos las aves, las palomas, los canarios, pero la desecación de sus heces suele convertirse en un antígeno importante para la vía respiratoria de algunos sujetos genéticamente predispuestos y hacen una neumonitis por hipersensibilidad que tiene fases, ¿no? Una neumonitis, lo tratan los colegas como neumonía, pasa, hay una neumonitis subaguda, el paciente como que se acostumbra a estar con tos, ¿no? Y después empieza la fibrosis pulmonar, los problemas de tubos endotraqueales en la terapia intensiva, etc. La broncoscopía rígida, que ha vuelto a resurgir, ¿no? Porque esto tuvo su boom a un principio, todo empezó con broncoscopía rígida, ¿no? Por el doctor Killian, y
Chevalier Jackson, pero después de 1970, 75, 80 apareció el japonés Ikeda y empezó a hablar de los equipos de fibra óptica y es el boom la fibra óptica, no es así, y bueno, hay muchos de fibra óptica que prácticamente yo los realizo, la rígida hay que volver a actualizarse porque los rígidos ahora tienen indicaciones en casos severos de hemoptisis masiva, en broncoscopía pediátrica, sobre todo para extracción con más seguridad de cuerpos extraños. Eso no quiere decir que la broncoscopía flexible no lo pueda hacer, pero es más segura la rígida para desobstruir tumores de vía aérea central, para diagnosticar, desobstruir y evitar alguna complicación de asfixia y la colocación, sobre todo, de stents rígidos, ¿no? Para eso, digamos, tiene indicación la vía aérea o de la broncoscopía rígida. En la broncoscopía flexible se pueden hacer lavados del bronquio, toma de muestra de un lavado bronquial, pero se puede colocar el broncoscopio a distal donde está un infiltrado a ser estudiado, digamos sospechas en una hemorragia alveolar difusa, y haces el lavado broncoalveolar, que también llamamos la biopsia líquida del pulmón, donde se aplican entre 50, 100 ml o 150 ml según el estado funcional del paciente y se aspira ya sea del un aspirador central o por la misma jeringa a frascos para hacer un estudio de recuento celular característico y también estudios microbiológicos de ese millón de alvéolos que significa el enclavamiento del broncoscopio en un subsegmento del pulmón. Se puede cepillar el bronquio a distal con o sin fluoroscopía en sospecha de infiltrados de tipo neoplásico que puedes biopsiar bajo ayuda fluoroscópica, transbronquialmente algún infiltrado o endobronquialmente un tumor que veas broncoscópicamente. Se puede hacer el estudio de la estación 7, la estación 4R, 4L, se llaman paratraqueales en el estudio de cáncer broncogénico, funciones con aguja de Wang, parasitología, para ver si ese ganglio estaba tomado o no. Esto actualmente ha sido reemplazado por un método híbrido que se llama EBUS, ecobroncoscopía. Se pueden tomar, bueno, antes la utilidad era casi indefectible en el aislamiento de la bacteria del paciente con neumonía asociada a ventilación mecánica. Esto ha cambiado, las guías dicen que no hay que invadir tanto al paciente, solamente en algunos casos. Voy a mostrar algunos casitos de la literatura donde se ve un cuerpo extraño en una autopsia de un bebé que está una canica en el tercio inferior de la tráquea. Voy a mostrar acá una lesión endobronquial tumoral, ¿no? Y además de tomar biopsia, está obstruyendo. En nuestro medio no tenemos tanto el láser, sino usamos argón plasma coagulation, que es un tipo especial de rayo que además de tomar muestra, corta y coagula a la vez este tipo de lesiones, de acuerdo a la intensidad de la aplicación y si se aplica o no electrocauterio, el diagnóstico de neoplasias, masas intraluminales, el riesgo de sangrado. También se puede manejar tranquilamente cuando uno tiene la capacitación y el expertise necesario en broncoscopía. Ahí tenemos un tumor en este esquema que estamos viendo acá, el tumor, lo visualizamos y ¿qué hacemos? Tomamos una biopsia endobronquial y probablemente este ya sea un estadio avanzado donde lamentablemente ya no es resecable porque este tumor está a menos de 2 centímetros de la carina, prácticamente está ocluyendo el bronquio fuente derecho. Lavado broncoalveolar es la biopsia líquida del pulmón, les decía yo, que te permite lavar esta zona de un infiltrado aplicando alícuotas de 100 a 240 ml y recuperado, que nos va a servir para más o menos estudiar ese líquido que estaba bañando a 1 millón de alvéolos. ¿Cuándo están contraindicados? Primero, cuando el paciente está muy mal y está muy hipoxémico y supera el beneficio de la toma, el riesgo. Cuando la familia se opone, falta de consentimiento del paciente, cuando hay arritmias malignas, llámese arritmias malignas a los arritmias ventriculares, taquiventri, alteraciones de la coagulación. Si vas a biopsiar, tenés que tener por lo menos un TP por encima del 50% o por lo menos
50.000 plaquetas, quiero decir, y por encima de con un TP de 1.2, en porcentaje, en IN de 1.2, 1.5, podrías animarte a hacer una biopsia endoluminal, si no, mejor es o pasarle plaquetas o pasarles vitamina K, según el caso, una cardiopatía inestable, falta de cooperación del paciente. Actualmente esto ya ha pasado a... ¿Por qué? Porque tenemos sedación fantástica, sedación consciente se llama, y drogas fantásticas a la dosis aplicada, y que puedes hacerlo tú como neumólogo, pero por seguridad en nuestro país, o por lo menos yo lo realizo siempre como anestesiólogo cuando se trata de sedar al paciente. Acá vemos unas cuerdas vocales paralizadas, ¿no? Esto debería ser un video, pero una parálisis de cuerdas vocales es una emergencia. El paciente no puede hablar y no puede respirar a la vez. ¿En qué casos se ven? Se ven en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, mismo esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, que tiene que realizarse justamente una visualización de esto y rápidamente una vía aérea alterna, una traqueostomía, porque el paciente si no se nos va. Bueno, eso eran videos que no va a correr porque no va a correr. Yo sé que no va a correr, a ver, si me equivoco estará bien. Ojalá que corra. No, no ha copiado. Bueno, lo lamento. Vamos a hablar de la espirometría. La espirometría es otro método diagnóstico totalmente diferente a los que hemos hablado, que forma parte del armamentario diagnóstico complementario de las enfermedades del tórax. ¿Y qué es la espirometría? Espiros es aliento, metros es medida del aliento, es una medida de lo que tú vas a expirar forzadamente a través de un aparato, de un equipo, que te va a permitir medir tu función ventilatoria. No hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de insuficiencia ventilatoria si estuviera alterado. Por lo tanto, dos tipos de medidas nos da. Una estática, que se llama la capacidad vital forzada, porque forzamos los volúmenes, y otra dinámica, que son los flujos expiratorios forzados en el primer segundo. Más allá del primer segundo, generalmente hay un flujo muy importante que se llama entre el 25 y el 75% de la capacidad vital, que es un trazado que corresponderá al flujo de bronquios de 2 milímetros o menos, llamados bronquiolos, y que determina si está alterado, alteración de la vía aérea pequeña. Recordemos este examen funcional del espirograma normal. Cuando hemos aprendido fisiología, teníamos 4 tipos de volúmenes y 4 tipos de capacidades. Volúmenes, normal, el volumen tidal o volumen corriente, es lo que inspiramos y expiramos normalmente. Ustedes están teniendo en este momento un volumen tidal, ¿no? ¿Cuánto es? 500 ml aprox, le quitas el espacio muerto y tienes efectivamente una ventilación eficaz de 350, la que llega a intercambiarse a nivel alveolar. Entonces, esto es normal, pero si haces una inspiración profunda, ¿ya? Y luego forzas los volúmenes o forzas, y expiras fuertemente todo el aire, rápido, largo, y lo más fuerte que puedas, hasta vaciarte completamente los pulmones, por más de que sigas soplando. Me voy a traspolar a esta flechita, donde voy a ver. Hasta acá, expiraste y tú creíste que sacaste todo, y no sacaste todo, porque siempre va a haber un volumen residual que está en el aire, que está en los pulmones, quiero decir, ¿ya? Y que eso no mide la espirometría. Bueno, acá entonces la sumatoria de volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria, fin de volumen tidal, y máxima capacidad, el máximo de inspiración que tuviste, este es el volumen de reserva inspiratoria, fin de volumen corriente o volumen tidal, y hasta el final de lo que puedes expirar, que sería volumen residual, ya, volumen de reserva expiratoria, esto, y después tienes el volumen residual, que ya les dije, no puede ser medido. Preguntas habitualmente del test, ¿no? Del test de los exámenes que los evalúan a ustedes.
Luego tenemos la capacidad vital forzada, que esto sí medimos, y esto es fundamental saberlo cuando está bien hecha la maniobra, eso se llama aceptable, que esto forzadamente, habitualmente, importa volumen tidal, volumen de reserva expiratoria y volumen de reserva expiratoria. Es una sumatoria. No nos olvidemos que las capacidades son sumatorias de volúmenes. Después tenemos el volumen, la capacidad inspiratoria, que es desde el fin de la volumen corriente hasta el final de la inspiración máxima, capacidad inspiratoria, dos sumas, volumen tidal y volumen de reserva inspiratoria, y tenemos la capacidad residual funcional, que las espirometrías tampoco lo pueden medir, que es la sumatoria de volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Por último, capacidad pulmonar total será la sumatoria de lo que llamamos capacidad vital más volumen residual, que solamente por otros métodos no espirométricos se puede determinar. ¿Cuántos tipos de espirómetros tenemos? Los espirómetros a fuelle, por agua, todos los que hemos conocido. Yo tengo acá uno antes les explicaba aquí a mis alumnos, uno de fuelle, en la facultad sé que hay uno de agua. Recientemente en el Congreso de Lima había una especie de la LAT, me refiero, de museo de los espirómetros, y ahí estaban estos espirómetros, ¿no? Para saber estos espirómetros, ya han pasado a la moda, ahora tenemos más los neumotacógrafos, que miden, digamos, a través de una turbina, la presión de un lado al otro, que tú expiras o forzas tu volumen y el otro lado que lo recoge, y hay como una especie de un transductor que va a transformar la señal, la diferencia de presión de un lado al otro, en una señal mecánica, y esta señal mecánica por el mismo transductor es transformada en una señal eléctrica en tiempo real que te permite verificar justamente los flujos. Ese es el neumotacógrafo. Esto lo vemos habitualmente en la práctica. Los valores normales de una espirometría, pues no se puede hablar. ¿Está normal, doctor? Te preguntan. No, no sabemos. Todo está en función de cierto tipo de parámetros que se llaman valores teóricos predictivos y tablas se llaman tablas de referencia, que hay recomendaciones para los países. Nosotros usamos habitualmente las tablas que nos sugiere la Asociación Latinoamericana de Tórax, ¿ya? Y de acuerdo a estos parámetros que se van colocando en el momento de realizar la espirometría, edad, sexo, talla, peso, raza, estado de fumador o no fumador, pues uno saca un valor al soplar y saca el porcentaje del teórico de referencia, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, también hay ecuaciones de predicción y de poder calcular esto, pero es mejor los nuevos espirómetros ya tienen sus valores de referencia y directamente te salen en los porcentajes de los teóricos, se expresan como porcentaje y los valores absolutos son más importantes en el seguimiento de enfermos crónicos. Mencionar que, como todo test, hay algunos que son más sensibles que otros. La espirometría no es 100% sensible ni específica. Todo va a depender un poco de la forma de hacer la maniobra. No nos olvidemos que es una maniobra esfuerzo dependiente y que hay un tiempo de capacitación de los técnicos que tienen que saber hacer soplar a sus pacientes para saber cuáles son los criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad. ¿Qué se mide? Capacidad vital forzada, que es lo que más utilizamos y debería estar en otro color. La capacidad vital lenta se hace también para ver sobre todo algún tipo de atrapamiento aéreo en la vía respiratoria, que haciendo lentamente uno puede verificar esta situación, y la ventilación voluntaria máxima, que tampoco se está realizando últimamente, pero tiene utilidad en ver justamente el endurance, la resistencia del aparato respiratorio, sobre todo cuando uno va a evaluar la función pulmonar preoperatoria de tórax. Hacer la maniobra es todo un arte, ¿no? Todos los que están rotando conmigo tienen que saber hacer soplar a los pacientes. Esta maniobra, por ejemplo, en A es correcta, porque la que en B está mal, porque ahí en la curva flujo-volumen se alteran los flujos.
Bien, estoy con la boca seca, me van a dar 2 minutos, por favor. Voy a parar acá 2 minutos, estimados alumnos, por favor. Gracias. Los criterios de ser una curva aceptable es que el inicio sea satisfactorio, que no haya retraso. Igualmente, el espirómetro ahora tiene una capacidad de extrapolar si te retrasaste, pero no te tienes que retrasar mucho. Y además tienes que soplar lo más rápido que puedas. Y tiene que haber un ascenso rápido de la curva y tiene que formarse el llamado pico flujo. Ya lo analizaremos cómo se forma el pico flujo. El tiempo de salida de aire tiene que ser un mínimo de 6 segundos, puede ser más. Antes se exigía el flujo cero, ahora ya no se exige tanto porque en esa maniobra de soplar más y más, el paciente solía tener mareo, síncope y sobre todo si son respiratorios crónicos no se indica. Con solo 6 segundos es suficiente para terminar la maniobra y pedirle al paciente que inicie la inspiración. El final no tiene que ser abrupto. Abrupto significa que no tiene que soltar la boquilla de la boca, tiene que terminar la maniobra. La tos que se presenta en el primer segundo de la maniobra espirométrica invalida la maniobra porque puede sobreestimar los flujos. Pero si la tos se presenta más allá del primer segundo, se puede admitir la maniobra espirométrica. No nos olvidemos que parte de las indicaciones de espirometría es el estudio de un paciente que tiene tos crónica. Por lo tanto, sí va a haber tos. ¿Cuáles son las indicaciones entonces en la espirometría? Hay que establecer cómo está mi capacidad funcional. Entonces, la gente considera, y esto se los digo para ser facilito, que solo una placa de tórax y una oximetría es pipí cucú para estar bien. Never, never, never in the life. Acá tenemos que valorar la función pulmonar y un mini check pulmonar incluye una espirometría forzada. Yo no entiendo por qué electrocardiograma lo hacen hasta para entrar al baño los anestesiólogos, pero no piden valoraciones preoperatorias respiratorias. Yo entiendo por qué, se llama ignorancia médica una vez más. Y rutinariedad. Hay que romper paradigmas, caballeros. La gente se complica tal vez más o igual que un problema cardiovascular de un problema respiratorio. Pero claro, como todos se han vuelto neumólogos por la pandemia, porque han empezado a recetar ivermectina y esteroides y piensan que ya son expertos, intrusismo médico, verbigracia, pues nada, ya lo solucionan. Supuestamente, never. Se mueren los pacientes. Los intuban, se mueren, hay un gasto. El gasto mayor, queridos futuros médicos, es el sufrimiento. Determinar obstrucción de vías aéreas superiores es clave. Inclusive se anticipa al estridor y en un paciente que ha estado intubado más de 2 semanas, es dado de alta, claro, se va a la casa y no quiere volver más. Su médico, que debería ser un médico con mucha amplitud mental, debería sospechar que esto se puede presentar en algunos pacientes más allá del mes de alta médica, según el tipo de estenosis traqueal postintubación prolongada que se puede presentar. Y lo que he visto en la pandemia ha sido de locura, chicos. O sea, mucha paciente intubado, muchas semanas. Antes no se preconizaba en pacientes con distrés por COVID, la traqueostomía temprana, por el riesgo de contagio. Después ya cambió y bueno, después se hace como en cualquier otro paciente. Se puede hacer antes de a los 14, de 10 a 14 días la traqueostomía para evitar la estenosis traqueal. Pero nosotros hemos visto y se predecía antes de hacer la broncoscopia, que es que en la pandemia, por ejemplo, estaba contraindicado hacer a cualquier persona broncoscopía para no generar aerosoles. Hacíamos espirometría, que también es generadora de aerosoles, pero menos que una broncoscopía, y ahí se ve la morfología que ya les voy a mostrar de amputación del asa o inspiratoria, que te sugiere a ti la probabilidad de tener una obstrucción de vías aéreas superiores y después planificar tus estudios. Control evolutivo de diferentes enfermedades, las enfermedades del colágeno, por ejemplo, ¿no?
Claro que se acompañan de compromiso respiratorio, que de compromiso pulmonar importante, la presencia de disnea, la presencia de sibilancias, la presencia de tos ya indican espirometría. Preoperatoriamente debería hacerse. Medicina laboral para incapacidad laboral debe hacerse. Los seguros te piden, los trabajos suelen solicitar, ¿ya? Esta es una curva volumen-tiempo que antes se hacía solamente esto, donde se puede ver que de cero empieza a soplar el paciente y termina a los 6 segundos. En este esquema se va viendo que a medida que va saliendo el aire, el primer segundo de salida es un flujo importantísimo a ser medido, extrapolado a litros. Ese es el llamado volumen expirado en el primer segundo. Cuando terminas esta maniobra es lo que llamamos capacidad vital forzada, también extrapolada a litros, ¿ok? Y el volumen expirado en el primer segundo prácticamente orienta al flujo de vías aéreas grandes, de las vías aéreas que tienen cartílago sobre todo. No nos olvidemos que hay entre el 25% de esta curva y el 75% una porción de aire que no tiene nada que ver con la variabilidad de los flujos iniciales y terminales y que corresponden al flujo de las pequeñas vías aéreas, que tienen muchísima importancia en el diagnóstico temprano, en el seguimiento del paciente con enfermedad bronquial obstructiva, llámese EPOC, llámese asma sobre todo. Ahí empieza el asma y casi siempre termina ahí, casi nunca se normaliza o tarda en normalizarse el flujo de la pequeña vía aérea y es por eso que en el asma uno tiene que usar sus medicamentos de control. Eso es otro paradigma que hay que romper. No sé por qué se adhiere el paciente y la farmacéutica se da a que de por vida se tiene que tomar el medicamento antihipertensivo y antidiabético, por ejemplo, o para el colesterol, pero en el asma utilizan dos semanas o un mes, ya se siente bien y el paciente abandona. Never. Tiene que usar permanentemente para tener lo que llamamos un buen control del asma. Fíjense ustedes que a medida que va soplando el paciente va aumentando, digamos, el porcentaje de capacidad vital y como se sabe, a los 6 segundos ya prácticamente se ha expirado casi el 100% de lo que tiene que esperar. Por eso solamente se piden 6 segundos. Este es el flujo, bueno, está extrapolado. Lo lamento, chicos. ¿Por qué les digo lo lamento? Porque es la otra presentación de esta de la computadora que estaba haciendo y arreglándolo, porque arriba está 75% en esta línea, pero no es el 75%, esto tendría que estar más abajo. Lo voy a corregir. Este es el 25% de toda la capacidad vital forzada. De esta capacidad vital forzada se descarta este 25% inicial y este 75% final por ser flujos variables. Este mesoflujo se traspola a litros por segundo y este es litros por segundo. Es lo que determina el flujo de pequeñas vías aéreas. Antes, estimados alumnos, no había métodos automáticos. Y como ahora ya nos está ganando la inteligencia artificial, todo sale en facilito, rápido, inmediato, stat, ¿no? Antes teníamos que medirlo en mi década o en mi siglo, cuando, aunque no crean, yo he hecho desde 1900, he hecho como 8 años de residencia, ¿ya? Entonces, sí, en el siglo pasado. Acá tenemos expiración, el asa expiratoria, el flujo volumen con el pico. ¿Por qué, les pregunto a mis alumnos, la curva flujo-volumen es diferente para el asa expiratoria que para el asa inspiratoria? Les pregunto ahora, a ver, ahorita no tengo la visualización de cuántos son, perdonen chicos, voy a tratar de checar cuántos son ustedes ahorita. Están en sala 20 alumnitos. Entonces, les pregunto, ¿por qué es diferente el asa expiratoria al asa inspiratoria? ¿Por qué no son redondel? Porque es un redondo, digamos, ¿no? ¿Por qué no tiene un asa inspiratoria igual, así, irregular? ¿Alguien podría decirme? Este es el principio un poco de la generación de flujos en la fisiología respiratoria. Hola.
Hola, quiero saber si estoy transmitiendo. Bueno, les voy a decir una cosa, no teman responder cualquier tontería. No lo respondan rápido, analícenlo para mañana. ¿Por qué el flujo expiratorio pico se genera en el asa expiratoria y no se genera en el asa inspiratoria? ¿Ok? Para los neumólogos es tan importante esto, pero tan importante, que parecería que para Cochabamba no existe esto. No existe y no saben qué importante es. Aquí se han empoderado falsamente cierto tipo de colegas con un pírrico conocimiento, digamos, de un 25%, creen que lo saben todo, y no lo saben esto, por ejemplo. Y esto es clave en medicina interna. Bien, el examen funcional respiratorio se va a clasificar en tres tipos de trastornos, ¿no? Los obstructivos, los restrictivos, los mixtos y obviamente los normales. Los restrictivos se presentan cuando la capacidad vital forzada está disminuida, pero también puede bajar el volumen expirado en el primer segundo. La relación del volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es normal. Eso sí, como decimos literal. Lo obstructivo podemos tener en casos no tan severos, disminución del volumen expirado, el volumen expirado en el primer segundo, seguro, y la relación es lo que determina la obstrucción, o sea, la división del volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Es decir, lo obstructivo se determina por esta relación y la capacidad vital forzada está normal. Pero hay una subdivisión de los obstructivos que pueden tener también obstrucción y capacidad vital disminuida. ¿Por qué será eso? Por atrapamiento aéreo. ¿Y qué tengo en esos casos? Tengo volumen expirado en el primer segundo bajo, tengo la relación baja y tengo la capacidad vital baja. Y doctor, ¿no será esto mixto? Sí. ¿Cómo puedo decir entonces que esto es obstructivo con capacidad vital lenta y atrapamiento aéreo? Porque le hago el test broncodilatador, que ya veremos luego, y esa capacidad vital lenta, al estar disminuido el volumen de reserva respiratorio, mejora con el broncodilatador. Y no hay ningún trastorno mixto o restrictivo que mejore con el test broncodilatador, a no ser que se hayan abierto las unidades ventilatorias y que haya mejorado el volumen de reserva respiratoria y por lo tanto se ha normalizado la capacidad vital forzada. Esta es una curva flujo-volumen, o volumen-tiempo, perdón, de tipo restrictivo. FEB sub 1 baja y capacidad vital baja. En la volumen-tiempo. En la flujo-volumen se ve así. A mayor restricción se va viendo más ovaladita la curva. Se pierde el pico, se pierde, el asa esfuerzo dependiente está, pero el asa esfuerzo independiente, ¿no? Les voy a preguntar mañana a ver si leen, está como caída, pero no tan cóncava como se ven las obstrucciones. Y el asa inspiratoria, según la severidad del trastorno restrictivo, está mayor o menor disminuida. ¿Cómo se clasifican? Normalmente, actualmente los espirómetros y las guías dicen que tenemos que basarnos en el límite inferior de la normalidad del rango, ¿no ve? Del percentil 95, que está todo lo normal. Pero todo lo que se aleja del límite inferior de lo normal, ¿no? Si está más allá del límite inferior o menos del límite inferior de la normalidad, recién hablaríamos de alteración. Esto se ha hecho ¿para qué? Para mejorar la sensibilidad de los resultados. Aunque se nos escapa siempre, algunos normales suelen ser restrictivos y viceversa. Lo antiguamente establecido era que el 80% de la capacidad vital forzada comparado con lo normal, según la tabla, era normal. Si estaba entre el 80 y 60% era leve, si estaba entre el 60 y el 50% era moderado y si era menos del 50% era severo. Para mañana les puedo alcanzar las guías ALAT, que son diferentes, las guías RS son diferentes, obviamente, que tienen que ver con el límite inferior de la normalidad. Ojo, cuando uno tiene alteración ventilatoria
restrictiva, tiene que corroborarla con una prueba de función pulmonar completa que se llama volúmenes pulmonares, que puede ser medida idealmente en un pletismógrafo, idealmente también con el washout de nitrógeno o con el método del lavado de nitrógeno. Esta es una curva volumen-tiempo obstructiva, donde ustedes ven que el paciente sopla y hay una curva plana. Inicialmente, ¿qué está disminuido? El FEP1, el volumen expirado en el primer segundo. Según el paciente tenga o no tenga atrapamiento aéreo, vamos a tener una capacidad vital normal, si no es tan obstructivo, o disminuida. Pero esta capacidad vital disminuida tiene que normalizarse o mejorar más del 12% después del broncodilatador para considerarse que había unidades atrapadas, bronquiolos muy obstruidos. La curva flujo-volumen se denota con pico bajo, pico flujo, llamamos esto. Ya vamos a ver, yo les he dado una tarita para mañana, a ver si revisan por qué se genera esta curva. El pico, ¿no ve? Acá, a mayor obstrucción, más venido a menos. Lo mismo que esta asa esfuerzo independiente, ¿no ven? Se ve cóncava hacia arriba. Y esto, después de un broncodilatador, se normaliza o mejora 12%. En toda curva obstructiva se debe hacer test broncodilatador, en toda curva obstructiva. ¿Estamos? Perdonen, chicos, pero ya. El signo del hachazo no es nada más que la visualización de una caída abrupta del asa esfuerzo independiente, y ahora ya me adelanto porque si no, no va a haber explicación. Esta curva rosadita, en este caso, ¿no? O la otra curva blanca, corresponde a el retroceso elástico pulmonar. El retroceso elástico pulmonar es lo que da justamente este tipo de morfología. Y como ustedes van a saber, en el enfisema pulmonar, por ejemplo, hay una pérdida de tejido elástico bronquial brutal. A mayor pérdida, a mayor cantidad de enzimas destructivas del neutrófilo por el humo del tabaco, por ejemplo, de las fibras elásticas pulmonares, de los recoils, que se llaman de las sujeciones, de lo que mantiene el parénquima pulmonar con esa estructura, mayor caída abrupta del asa esfuerzo independiente, provocando esta caída abrupta que se llama el signo del hachazo, que es característica del enfisema pulmonar. Cuando tengo obstrucción, tengo que aplicar un SABA. Un SABA es un broncodilatador de acción corta, tipo salbutamol, tipo albuterol, terbutalina, y actualmente estamos utilizando un LABA que tiene rápida acción pero larga duración, como es el formoterol, que a los 5 minutos ya se ve el efecto broncodilatador. Sin embargo, en estos nuevos o en estos antiguos SABAs usamos salbutamol y tenemos que hacer 15 minutos después, como mínimo, el test broncodilatador. Podemos hacer también un test broncodilatador con un anticolinérgico llamado SAMA de corta acción, antimuscarínico de corta acción tipo ipratropium, pero tendremos que esperar más de 30 minutos. La respuesta al test broncodilatador suele ser que el FEP1 mejore 12%, aquí dice 15%, han cambiado. La capacidad vital forzada también 12%, pero si es más exigente en la pequeña vía aérea, el flujo entre el 75 y 25 y 75% de la capacidad vital forzada, donde se verá que esto mejora o tiene que mejorar más del 30%. La obstrucción antes valorábamos por el tifenol. La severidad de la obstrucción, como les dije, esto está desactualizado, he perdido la presentación en esto de no poder darles en la otra computadora, es de acuerdo al volumen expirado en el primer segundo, y mañana se los voy a pasar actualizado. No nos olvidemos que además la curva flujo-volumen nos permite ver las obstrucciones de la vía aérea superior y anticiparnos. En el caso, por ejemplo, acá, de una obstrucción fija, hay un tumor en la tráquea, que podría ser tranquilamente una estenosis si se ve abajo,
queda una curva en cajón, es decir, se amputa el asa expiratoria y se amputa el asa inspiratoria. Pero también hay obstrucciones de vías aéreas superiores variables, que pueden ser fuera del tórax y dentro del tórax. Vía aérea superior importa desde la narina hasta la bifurcación de la carina traqueal. Vía aérea intratorácica es de la narina hasta el hueco supraesternal, por debajito de donde está el cartílago cricoides, y debajo la tráquea prácticamente, excepto los primeros anillos traqueales, hasta la bifurcación es intratorácica. Vale decir que cuando se amputa el asa inspiratoria en la curva amarilla y la relación flujo expiratorio forzado, flujo expiratorio inspiratorio no es igual a 1, sino más bien es más de 1 a predominio del asa expiratoria, vamos a tener nosotros una curva de este tipo que nos va a orientar a una obstrucción de vías extratorácicas. Acá, por ejemplo, estamos viendo parálisis de cuerda vocal. Podemos ver también un cáncer laríngeo. Y también podemos ver una tuberculosis laríngea que antes se veía con altísima frecuencia. Y lo contrario se ve cuando hay obstrucciones de la vía aérea intratorácica, como una estenosis traqueal o como una malasia. Malasia, ¿saben qué es? No es nada más que la colapsabilidad excesiva de la pared traqueobrónquica, que en la expiración, uno lo ve, cuando uno hace broncoscopía, se colapsa dinámicamente, sin tos, más del 50% de la luz traqueal. Acá podemos ver justamente esta malasia, donde se obstruye en asa expiratoria y el asa inspiratoria está conservada. La relación FEF-FIF, flujo expiratorio forzado, flujo inspiratorio no es igual a 1, es menos de 1.2, ¿ok? Eso nos orientará. Esto sale en la espirometría. Entonces, si yo haciendo espirometrías ya me doy cuenta qué puede tener el paciente, y lo saben mis alumnos, los que han rotado conmigo, ya uno se anticipa y ya tiene su, yo llamo metacognición, su plan de acción. Y las ondas en serrucho, ni los diga, cuando tengo pacientes con sospecha de colapsabilidad hipofaringia, que es el sitio donde los pacientes roncan, roncópatas, o tienen apneas del sueño, que es frecuentísimo, subdiagnosticado en nuestro medio, una vez más, mala calidad de vida y andan dando vueltas por erodes apilatos, espero sepan de qué estoy hablando. Estas ondas en serrucho en el asa expi e inspiratorio, que el otro día lo he visto con mis colegas, estudiantes, pues me hacen predecir de que el paciente es un roncópata y tiene apneas del sueño porque se colapsa fácilmente la hipofaringe. Y ya tengo mi plan para preguntarle el cuestionario Stop Bank, el cuestionario de Berlín, para ver si tiene posibilidades de tener el síndrome de apneas del sueño y hacerle el estudio. ¿Y cuándo no puedo hacer espirometrías? No puedo hacer espirometrías cuando mi paciente está tosiendo con sangre, cuando mi paciente tiene un neumotórax, cuando mi paciente tiene una condición inestable, verbigracia, aneurisma complicado, un angina de pecho inestable, un infarto reciente de miocardio, una cirugía reciente de ojo, cuidado, no puedo hacer que se rompan algunas cositas ahí, o de tórax y abdomen, ¿ok? Otro test que lo veremos en su momento. A mí me gustaría tener pláticas y complementarias que no sean las seminarios. En realidad la Sociedad de Neumología organiza esto, pero podemos hacerlo con ustedes, talleres teórico-prácticos en SANSI. No sé por qué lo hago en otras universidades y no hago en SANSI, no tengo cabida, pues no tengo power, llámese claramente. Test de volúmenes pulmonares, pletismografía se hace gracias a un emprendimiento de un colega mío que vive fuera del país y que tiene su papá acá, lo hace, pletismografía, yo hago el lavado, ¿no? Yo hago la difusión de monóxido, hago también test de caminar, no sé si se hace en Cochabamba, nos daría mucha cosa para hablar, sobre todo es que necesitamos ampliar nuestro horizonte y que no sea netamente comercial todo esto, ¿no? Porque cuando uno es comercial nomás, pues deja de ser médico real.
Y hay algo que también me olvidé comentar, es que se hace también en pruebas de función pulmonar, que son las presiones bucales máximas y mínimas. ¿Y para qué sirve el Pimax y Pmax? Los terapistas respiratorios lo saben, pero mis neumólogos no lo hacen. Pues yo me he pasado como 6 meses haciéndolo en mi hospital, en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Es la medición de la fuerza del músculo más importante que tenemos en la inspiración, que es el diafragma, haciendo una maniobra de Valsalva en un aparato, que se los voy a mostrar, insisto, si podemos hacer algún taller en la U, y un Pmax, que es también ver los músculos, la fuerza de los músculos expiratorios, epigracia, tos, ¿no? En los pacientes neuromusculares, en los pacientes restrictivos, en los pacientes que están en terapia intensiva inclusive, y que te va a permitir a través del tubo endosbraquial predecir si lo puedes extubar o no. Bueno, hasta acá llegó la clase, ¿eh? Mañana hablaremos un poquito de otros test como la ecopulmonar, hablaré un poco de lo que es pleura, hablaré un poco de lo que es sueño y empezaremos a las iras. Voy a dejar de compartir y ya está. Ya está. Y me voy a habilitar mi cámara porque, como habrán visto, la clase lo he dado bueno, creo con mucha pasión. Muchas gracias. Preguntas. ¿Estás ahí, Stephanie? Cristian. ¿Seguro? Yo sé que me van a preguntar. ¿Sabes qué me preguntan mis pacientes? ¿Cuánto cuesta, doctor? ¿Qué crees que les pregunto? Les digo. No les digo, porque preguntan para cotizar, ¿no? Como todo en la vida. O sea, la medicina comercial hay que nacer. El Cochala nace comerciante. Lamentablemente yo no. Y es para mí un perjuicio, un hándicap a menos. Es como ir a jugar a la altura. El no saber hacer business, ser solamente médico, el ser políticamente incorrecto, es un perjuicio para mí. El hablar las cosas claras y transparentes es en contra para mí. El solo tener empatía y humanidad, ese va en contra para mí. Y se los quiero transmitir a ustedes, tal vez no les guste, pero sí es mi deber conflictuar los caballeros, porque no puede haber médico que no sea buena persona. Y yo lo veo. ¿Por qué lo veo? Porque se mueren los pacientes y sufren los pacientes, y eso no tiene ningún costo, caballeros. Eso no tiene costo. Eso, además de ser poco empático, yo lo llamaría inhumano, que se está volviendo así, o transhumano, ahora estamos con el transhumanismo, pues genera muchos costos. Ahora que a ustedes les gusta mucho el dinero, a mí también, y costos insulsos que podrían abreviarse si uno supiera utilizar rápidamente estas cosas. Por lo tanto, siempre los voy a incomodar. Ya, siempre los voy a incomodar a favor, abogando por la salud de un paciente, que no quiere decir que me involucre, sino quiere decir que tengo empatía y que a medida que pasan los años me vuelvo más empático, puesto que creo que he nacido de una madre y de un padre que van envejeciendo, tengo hermanos, familias, tengo hijos y sé que no soy inmortal. Hasta mañana y espero no tener problemas técnicos de una vez por todas. Después, Stephanie, me vas a pedir, yo te voy a pasar las diapositivas de mis charlas. Chao, buenas noches. Buenas noches.